Mi novia permitió que sus amigos se burlaran de mí en una fiesta, me dejó completamente solo frente a todos y después quiso arreglarlo como si nada hubiera pasado. Mi novia me invitó a una fiesta que estaban organizando unos amigos suyos, cerca de donde vivimos, en una casa en las afueras de Houston. Ella me insistió mucho para que fuera, aunque yo no conocía a nadie. Le dije varias veces que no quería ir, que no soy bueno con extraños, que me pone incómodo, pero ella juró que iba a estar a mi lado todo el tiempo, que no me preocupara, que sería divertido. Llegamos y todo se sentía raro desde el principio. Ella entró saludando a todo el mundo, riéndose, abrazando gente, y yo detrás, como un estúpido cargando la botella de vino que habíamos comprado para llevar. Ni me presentó. Solo me dejó ahí, parado en medio del living, mientras ella se perdía en un mar de gente que yo no conocía. Traté de sonreír, de verme relajado. Me acerqué a la mesa de bebidas y me serví un vaso de lo que sea que había. No tardé en darme cuenta que nadie me iba a hablar. Estuve ahí como media hora. Cada vez que la buscaba con la mirada, ella estaba rodeada de sus amigas, riéndose, bailando, sin siquiera mirarme. Hasta que uno de los tipos del grupo, uno de esos que se nota que se cree la gran cosa, se me acercó. Me preguntó de manera burlona que quién me había dejado entrar. No lo dijo sonriendo, lo dijo en serio, como si fuera un colado. Traté de hacer un chiste, de seguirle la corriente, pero se rió en mi cara y se fue. Todo el grupo que estaba cerca se rió también. Me sentí como una mierda. Ni siquiera sabía si tenía sentido quedarme. Pensé en buscar a mi novia y decirle que me iba, pero cuando la encontré, estaba abrazada a una de sus amigas y ni se dio cuenta que yo estaba ahí. Me fui a sentar al patio trasero, donde había menos gente. Me acuerdo que me puse a mirar el pasto como un idiota, preguntándome qué estaba haciendo ahí. ¿Por qué carajo había venido? A los 20 minutos, ella me mandó un mensaje: ¿dónde estás? Ven, estamos bailando. No le respondí. No tenía ganas. Y en ese momento decidí que me iba a ir. Cuando me levanté para salir, otro de sus amigos me cruzó y me dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Ey, ¿ya te vas? ¿No era que venías a animar la fiesta?» Se rieron todos otra vez. Yo solo bajé la cabeza y caminé hacia la puerta. Cuando estaba saliendo, ella me vio. Corrió hacia mí y me preguntó qué pasaba. Le dije que me iba, que no me sentía bien. Me agarró del brazo, como rogándome que me quedara. «No les hagas caso, son así con todo el mundo la primera vez», me dijo. Le dije que no, que ya estaba, que la pasara bien, que después hablábamos. No sé cómo explicar lo que sentí manejando de vuelta a casa. Era como una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. Me sentí un completo inútil, como si fuera un niño pequeño que no sabe moverse solo. Pensaba que tal vez estaba exagerando, que tal vez sí era culpa mía por no saber socializar. Pero después recordé cómo me miraron, cómo se rieron, y cómo ella no hizo nada. A las 2 de la mañana me mandó un mensaje larguísimo pidiéndome perdón, diciendo que no se había dado cuenta de nada, que me amaba, que era el hombre de su vida. No supe qué responderle. Apagué el celular y me dormí. O intenté dormirme, porque esa noche no pegué un ojo pensando en todo esto. Al otro día, ella vino a casa temprano. No me avisó, simplemente apareció. Golpeó la puerta como si nada hubiera pasado. Yo no sabía si abrirle o no. Estuve parado frente a la puerta, dudando. No quería verla, no quería escuchar explicaciones, no quería tener que poner cara de que todo estaba bien, pero al final abrí. Se me quedó mirando con esos ojos de perrito que pone cuando sabe que cagó todo, como si con eso pudiera borrar lo que había pasado. Entró y empezó a hablar rápido, como si quisiera vaciar todo de golpe, que no había visto cómo me habían tratado, que pensó que era broma, que en ese grupo siempre se tiraban comentarios así, que no era en serio, que de verdad no se había dado cuenta. Yo no le contestaba, solo la miraba, cansado, como si estuviera viendo una película que ya sabía cómo terminaba. Cuando terminó de hablar, me preguntó si podía abrazarme. Le dije que no era tan fácil. Me miró como si le hubiera pegado. Se sentó en el sillón, agarrándose las rodillas, toda encogida, llorando en silencio. Me quedé ahí parado, sin saber qué hacer. Parte de mí quería sentarme a su lado y decirle que todo estaba bien. Otra parte quería gritarle que se fuera a la mierda, que no era justo que siempre tuviera que ser yo el que tragara todo. No hablamos mucho más. Me preguntó si todavía quería estar con ella. No supe qué responderle. Le dije que necesitaba tiempo. Me dijo que entendía. Me abrazó igual, sin pedirme permiso esta vez, y se fue. Esa semana casi no hablamos. No le contestaba los mensajes enseguida. Si me llamaba, le decía que estaba ocupado. No estaba ocupado. Estaba sentado en el sillón mirando la tele apagada, pensando en todo, repasando cada momento de esa noche como si así pudiera entender qué mierda había pasado en realidad. El viernes, ella me escribió que sus amigos estaban preguntando por qué me había ido así, que algunos decían que yo había sido un amargado, que había hecho un escándalo, que los había dejado mal parados delante de los demás. Cuando leí eso,
Algo me explotó adentro. No solo no se habían dado cuenta de lo mal que me habían tratado, sino que encima me echaban la culpa. No le respondí. No podía. ¿Qué se supone que iba a decirle? ¿Que todo estaba bien? ¿Que iba a volver a juntarme con esa gente como si nada? Era imposible. Cada vez que pensaba en sus caras riéndose de mí, me daban ganas de romper algo. Ella siguió escribiéndome como si nada, mandándome memes, preguntándome cómo había estado mi día, hablándome de cualquier pelotudez como si no hubiera un elefante enorme en el cuarto. Y cada mensaje suyo me ponía peor. Sentía que estaba tratando de tapar todo lo que había pasado, como si con el tiempo se fuera a borrar. Pero no se borraba. Seguía ahí, cada vez más grande. Para colmo, empecé a recordar otras cosas que antes había dejado pasar. Momentos en otras reuniones donde también me había sentido un poco desplazado, donde ella tampoco había hecho mucho por incluirme. Situaciones que en su momento había justificado en mi cabeza, pensando que eran ideas mías, que era mi inseguridad, que no tenía sentido armar un drama. Pero ahora todo cobraba otro color. No era mi cabeza. No era paranoia. Era real. Me di cuenta de que ella era una persona distinta cuando estaba con sus amigos. Como si yo fuera un accesorio incómodo que había que esconder un rato para poder disfrutar. Como si le diera vergüenza. Nunca lo había visto tan claro como ahora. Y no sabía si podía seguir con alguien que era así. Ese sábado a la noche me volvió a escribir. Que si quería pasar por su casa, que había pedido comida, que podíamos ver una peli, que iba a ser solo nosotros dos. Estuve a punto de decirle que sí. Me agarró esa necesidad estúpida de que todo volviera a ser como antes. Pero después pensé, ¿para qué? ¿Para seguir acumulando mierda hasta que un día explotáramos de verdad? No contesté. Dejé el teléfono en modo avión y me fui a caminar solo por el barrio. Estaba haciendo un frío de cagarse, pero necesitaba salir de casa, necesitaba pensar. Di vueltas y vueltas hasta que me cansé. Cuando volví, tenía como 20 mensajes suyos. Algunos tiernos, otros medio desesperados, otros enojados porque no le contestaba. Cada uno que leía me daba más bronca. Y ahí fue cuando empecé a pensar que tal vez esto ya no tenía arreglo. El domingo a la mañana me desperté con el teléfono vibrando. Eran llamadas perdidas de ella, como 5. No sé en qué momento había empezado a sonar, porque lo había dejado en modo avión, pero ahí estaba. Mensajes de voz también. No los escuché. No tenía ganas de escuchar su voz. Era como si algo se hubiera roto del todo la noche anterior, y ahora ya ni siquiera sentía la necesidad de saber qué carajo quería decirme. Me quedé en la cama, mirando el techo, sintiéndome vacío. No era bronca, no era tristeza. Era vacío. Como si me hubieran sacado las tripas y me hubieran dejado ahí, respirando por inercia. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando me levanté, ni siquiera me bañé. Bajé, me hice un café frío y me senté en la cocina a no hacer nada. Después de un rato, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje diferente. Me decía que ella iba a venir a mi casa, que necesitábamos hablar en persona. No me preguntaba. Me avisaba. Como si fuera algo que se decidía sola. Pensé en no abrirle. Pensé en irme a algún lado antes de que llegara. Pero no tenía energías ni para eso. Llegó a los 20 minutos. Golpeó la puerta como la vez anterior, pero esta vez no me moví. Siguió golpeando. Escuché su voz llamándome. Después de un rato, dejó de golpear. Pensé que se había ido. Pero entonces escuché cómo giraba la manija de la puerta trasera. Ella tenía copia de la llave. La muy hija de puta había traído la suya para entrar igual. Me paré de golpe. Fui hasta la puerta trasera justo cuando ella estaba metiendo la llave. Abrí antes de que pudiera entrar. Se quedó ahí parada, con la llave en la mano, mirándome. No sabía si putearla o llorar o reírme en su cara. ¿Qué haces? Le dije, seco. Necesitamos hablar, me contestó. La dejé pasar porque, honestamente, no tenía fuerzas para discutir en la vereda. Entró rápido, como si temiera que cambiara de opinión. Se sentó en el sillón, igual que la otra vez, apretando las manos entre las piernas. Empezó a hablar sin que le preguntara nada. Que estaba arrepentida, que había llorado toda la noche, que no entendía cómo había sido tan ciega, que no sabía por qué no me había defendido esa noche, que sus amigos eran unos pelotudos, que ella misma se había dado cuenta después, que si pudiera volver atrás lo haría todo diferente. Yo no decía nada. No porque estuviera planeando algo inteligente para decirle, sino porque de verdad no encontraba palabras. Era como si todo estuviera tan gastado que ya no tuviera sentido discutir. Me preguntó si todavía la quería. Ahí sí le respondí. No sé, le dije. Y fue la pura verdad. No sabía. Una parte de mí todavía la quería. Otra parte la odiaba. Y otra parte simplemente no sentía nada. Eso la rompió. Empezó a llorar de verdad, de esas veces que ni siquiera podés hablar de tanto que se te corta la respiración. Y por un segundo, me dieron ganas de consolarla, de abrazarla, de decirle que todo iba a estar bien. Pero no lo hice, porque no era justo, ni para ella ni para mí. Después de un rato,
Cuando ya no le salían más lágrimas, me preguntó si podíamos intentarlo de nuevo, que ella iba a cambiar, que todo iba a ser distinto, que no iba a dejar que nadie me faltara el respeto nunca más, que se iba a alejar de esos amigos si hacía falta, que iba a demostrarme que me amaba. Yo la miraba mientras decía todo eso y pensaba en todas las veces que ya había escuchado promesas parecidas, pensaba en cuántas veces había creído que las cosas iban a cambiar y nunca cambiaban. Le dije que necesitaba pensar, que no podía decidirlo en ese momento. Me rogó que no la dejara colgada, que no la ignorara, que por favor, hablara con ella al menos una vez al día. Le dije que no podía prometerle nada, que no sabía cómo me iba a sentir mañana, o pasado, o en una semana. Se fue sin que tuviera que pedírselo. Esta vez no intentó quedarse más. Me dejó solo en casa, otra vez rodeado de ese silencio denso que ya se había vuelto parte de mi vida. Y mientras la veía irse por la ventana, me di cuenta de algo. Tal vez esto no era solo culpa de ella. Tal vez yo también había dejado pasar demasiadas cosas que no debería haber soportado. Tal vez yo mismo me había puesto en ese lugar de mierda, esperando que alguien me sacara de ahí. Pero todavía no estaba listo para enfrentar todo eso. Ni en pedo. Pasaron 2 días en los que no hablamos. No le contesté nada, ni un mensaje, ni una llamada. No porque quisiera hacerme el importante, sino porque de verdad no sabía qué carajo decirle. Cada vez que agarraba el celular para escribirle algo, me quedaba mirando la pantalla y al final lo soltaba. Era como tener una herida abierta y no saber si curarla o arrancarla de cuajo. El miércoles a la noche, después del trabajo, estaba llegando a casa cuando vi su auto estacionado en la esquina. No en la puerta, no en mi entrada, en la esquina, como escondiéndose. Me hizo un nudo en el estómago. No sabía si salir corriendo, si encarar la situación, si volver a dar la vuelta a la manzana y no volver. Terminé yendo derecho a casa, como si no hubiera visto nada. Me encerré adentro, apagué todas las luces, me tiré en el sillón y me puse a mirar el techo otra vez. Estuve así como 1 hora. Y cuando ya estaba empezando a relajarme, golpearon la puerta. No timbre, golpearon, fuerte. Me acerqué despacio, mirando por la mirilla. Era ella, parada ahí, abrazándose a sí misma, moviéndose nerviosa. No sabía qué hacer. No quería verla, no quería abrir, pero tampoco quería que siguiera ahí afuera toda la noche, porque mis vecinos son de esos que no se pierden una oportunidad para hablar mierda. Respiré hondo y abrí. Ni bien abrí, ella se metió como si fuera su casa. Pasó al living, se sentó y empezó a hablar antes de que pudiera decirle que no quería hacerlo. Me contó que había tenido una pelea enorme con sus amigos, que había enfrentado a todos, que les había dicho que yo era importante para ella, que no iban a volver a faltarme el respeto nunca más, que se había peleado en especial con uno de ellos, el mismo imbécil que me había bardeado en la fiesta. Mientras hablaba, me daba cuenta de que temblaba. No estaba actuando, de verdad estaba mal. Y por un momento, me sentí un poco culpable, como si yo hubiera provocado todo ese desastre, como si ella estuviera pagando ahora por algo que tal vez ni siquiera entendía del todo. Me pidió otra oportunidad. No de esas vacías, no de las que se dicen solo para salvar el momento. Me pidió que volviéramos a salir, pero solos, que no quería que yo volviera a cruzarme con ninguno de sus amigos, que solo quería estar conmigo, lejos de todo. Me pidió que esa noche durmiera con ella, que no habláramos, que no arregláramos nada todavía si no quería, pero que durmiera con ella, que solo estuviera ahí. No sabía qué hacer. Era tan fácil decir que no, cerrarle la puerta y seguir adelante, pero también era tan fácil caer de nuevo, engañarme pensando que esta vez sí iba a ser distinto, que esta vez las palabras iban a valer más que las promesas vacías. Terminé yendo. Subimos a su auto, que seguía estacionado en la esquina. No hablamos en todo el camino a su casa. Puso música bajita, pero ni ella la escuchaba. Solo manejaba, con la cara rígida, mordiéndose el labio como hace cuando está al borde de llorar otra vez. Llegamos y entramos a su departamento en silencio. No había luz más que la del pasillo. Nos acostamos vestidos en la cama. Ella se pegó a mí como si fuera a caerse al vacío si me soltaba. Y así nos quedamos, sin hablar, sin movernos, con su respiración agitada chocando contra mi pecho. Esa noche no dormí nada. Ella sí, al final. Yo no. Me quedé toda la noche despierto, mirando el techo de su cuarto, escuchando los ruidos de la calle, pensando en todo lo que había pasado. Pensaba en lo fácil que era caer en esa trampa, en lo fácil que era convencerse de que un abrazo arregla todo, de que si alguien te quiere, entonces todo lo malo que hizo antes deja de importar. Pero también pensaba en que querer no alcanza. Que a veces, aunque alguien te quiera, igual puede lastimarte. Que el amor no siempre significa respeto, ni cuidado, ni lealtad. Me preguntaba si ella de verdad entendía eso, si de verdad había cambiado, o si simplemente estaba desesperada de perderme y por eso decía todo lo que pensaba que yo quería escuchar. Cuando empezó a amanecer, supe que no podía seguir haciéndome el boludo, que tenía que hablar de verdad con ella,
que no podía simplemente acostarme en su cama y hacer de cuenta que nada había pasado. Esperé a que se despertara. Se despertó como a las 7 de la mañana. Se movió un poco, estiró los brazos y cuando vio que yo estaba despierto, me abrazó más fuerte. Me dijo buen día en voz bajita, como si todavía no supiera si yo estaba enojado o no. No le respondí. Me quedé quieto. Sabía que si empezábamos a hablar de pelotudeces otra vez, íbamos a patear la charla real y no quería eso. No esta vez. Le dije que teníamos que hablar. En serio. Sin rodeos. Se puso tensa al instante. Se sentó en la cama, agarrándose las piernas como siempre hacía cuando se sentía insegura. Le pregunté si de verdad me había contado todo. Si no había algo más que no me hubiera dicho. Se quedó callada. Eso fue suficiente para saber que sí, que había algo más. Después de un rato de silencio incómodo, empezó a hablar. Pero no de la fiesta. De otra cosa. Algo que, según ella, no me había querido contar porque pensaba que no era importante. Resulta que uno de sus amigos, el mismo imbécil que me había hecho burla en la fiesta, había sido algo más que un amigo para ella. Se habían enganchado un par de veces, meses antes de que empezáramos a salir nosotros. No fue una relación formal, según ella, solo cosas que pasaron. Y según ella, cuando empezamos a salir, ya no pasaba nada. Pero seguían siendo amigos, muy amigos. Yo me quedé mirándola, sin saber qué decir. No era solo que me lo había ocultado. Era que me había llevado a un lugar donde todos sabían eso, menos yo. Todos esos que se rieron, esos que me miraron como un bicho raro, sabían que yo era el boludo nuevo, el reemplazo, el que ni siquiera tenía idea de lo que había pasado ahí. Y ella no me había dicho nada. Me empezó a dar como una taquicardia. Sentía que me faltaba el aire. Me levanté de la cama de golpe, sin saber a dónde ir. Ella también se levantó, llorando otra vez, diciendo que por favor la escuchara, que no era importante, que era pasado, que ella me amaba a mí, no a él. Pero a esta altura no importaba cuánto llorara, ni cuántas veces dijera que me amaba. Lo único que podía pensar era en todas esas noches que había pasado dudando de mí mismo, pensando que era un paranoico, cuando en realidad, toda esa incomodidad que sentía alrededor de sus amigos no era solo mi inseguridad. Era real. Ellos sabían algo que yo no. Me miraban sabiendo. Me trataban como si no valiera nada. Y ella lo permitió. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí, mirando la ventana sin verla realmente. No podía procesarlo. Era demasiado. No era una gran traición, de esas de película. Era peor. Era la traición silenciosa, chiquita, la que se va metiendo como una astilla que no ves pero que te infecta todo. Ella seguía hablando, tratando de explicarse, de justificar, de minimizar. Que había querido protegerme. Que tenía miedo de que si sabía, iba a desconfiar de ella. Que no quería que pensara que seguía sintiendo algo por él. Que por eso nunca me lo contó. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no. Porque era verdad. No la odiaba. Pero en ese momento me di cuenta de que había dejado de confiar en ella. Y sin confianza, no hay nada. Podés amar a alguien todo lo que quieras, pero si no confías, estás jodido. Le dije que me iba. Que necesitaba irme. Que no podía estar ahí. Que no sabía si esto tenía arreglo, pero que ahora mismo no podía ni mirarla. Ella trató de detenerme, de agarrarme, de llorarme encima, pero no me dejé. Me fui de su departamento, bajé las escaleras casi corriendo, me subí a mi auto y arranqué sin mirar atrás. Mientras manejaba de vuelta a casa, me sentía como en piloto automático. Las calles pasaban al costado, pero no las veía. Solo sentía ese vacío enorme adentro, ese cansancio que no era físico, era algo mucho peor. Cuando llegué a casa, apagué el celular y me tiré en la cama con la ropa puesta. Y ahí, en el silencio de mi cuarto, entendí algo que no quería aceptar. Ya no era solo el tema de sus amigos, ni la noche de la humillación. Era todo. Era la mentira. Era la falta de respeto. Era la sensación constante de que yo era el único que realmente estaba tratando de sostener algo que ya estaba roto. No sabía si había vuelta atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, empecé a pensar en la idea de terminar todo. En serio. Apagué el celular y no lo prendí en todo el día. No quería saber nada. No quería saber si ella estaba escribiendo, si estaba llamando, si estaba llorando, si estaba en su cama sintiéndose miserable. Me daba igual. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a ponerme a mí primero. A pensar en lo que yo necesitaba, no en lo que ella esperaba de mí. Ese día no hice nada. No salí. No hablé con nadie. No comí. Me quedé tirado en mi cama como un cadáver, sintiendo como toda esa tristeza, toda esa decepción, me iba aplastando de a poco. No era dolor agudo. No era una puñalada. Era como un peso constante en el pecho, como si te estuvieran aplastando con algo enorme y no pudieras sacártelo de encima. No sé cuánto dormí. No sé si dormí realmente o si simplemente me apagué un rato. Pero a la mañana siguiente, cuando me desperté, sentí algo diferente. No mejor. Solo diferente. Una especie de frialdad.
Como si mi cabeza hubiera decidido cortar todo por su cuenta, antes de que yo pudiera cambiar de idea otra vez. Prendí el celular. Obviamente estaba lleno de mensajes. Lleno. Más de 50 notificaciones. WhatsApp, llamadas perdidas, mensajes de voz. Ella no había parado en todo el día anterior. Los abrí de a uno. Primero los mensajes dulces. Los de te amo, te extraño, perdón. Después, los desesperados. ¿Dónde estás? Por favor contéstame, me estoy volviendo loca. Y al final, los enojados. Así es como me pagás todo lo que hice por vos. Qué cobarde que sos, sabía que eras un inmaduro. Ahí supe que no había cambiado nada, que todo lo que había dicho la otra noche era solo miedo, no amor real, no un entendimiento profundo de lo que había hecho mal, solo el pánico de quedarse sola, de perder su muñeco personal que siempre estaba ahí cuando ella quería. No respondí. Pero no podía quedarme así para siempre, sabía que, tarde o temprano, iba a tener que enfrentarla. Entonces escribí un solo mensaje. Necesitamos hablar. ¿En serio? ¿Hoy? Lo mandé. La respuesta tardó 3 minutos. Cuando quieras. Estoy en casa. Me vestí como un robot. Agarré las llaves, subí al auto, y manejé hasta su departamento. Todo el camino iba pensando qué decir, cómo empezar, cómo explicarle que no era por enojo, no era porque quisiera hacerla sentir culpable. Era simplemente que ya no podía más, que la confianza, una vez rota, no se reconstruye a fuerza de promesas vacías, que por más que la quisiera, no podía seguir lastimándome así. Cuando llegué, toqué timbre y me abrió enseguida. Estaba despeinada, con cara de no haber dormido en toda la noche. Tenía los ojos hinchados y la piel pálida. Entré sin decir palabra. Nos quedamos parados en el living, mirándonos. Ella fue la primera en hablar. ¿Vas a dejarme?, preguntó, con la voz quebrada. No respondí enseguida. Me costaba hasta abrir la boca. Necesito terminar esto, le dije. Y me sorprendí a mí mismo diciendo necesito en vez de quiero. Porque era eso. No era un deseo. Era una necesidad. Ella empezó a llorar otra vez. Me pidió que no. Que le diera otra oportunidad. Que esta vez iba a ser diferente de verdad. Que ella podía cambiar. Que me amaba más que a nada en el mundo. Yo la escuchaba, pero era como si las palabras rebotaran contra una pared. No me llegaban. No me tocaban. Era como si ya no tuvieran poder sobre mí. Le dije que no podía confiar en ella. Que no era solo la fiesta, ni el amigo ese, ni la mentira. Era todo. Era la forma en que me hacía sentir cada vez que estaba con su grupo. Era la forma en que me había dejado solo a la intemperie, sin defenderme, sin protegerme. Era el hecho de que yo siempre era el que ponía el cuerpo para arreglar las cosas, mientras ella simplemente seguía adelante como si nada. Le dije que no era justo. Que no merecía eso. Que me había roto tratando de sostener algo que ella no había cuidado. Ella gritó. No se puso triste. Se puso furiosa. Me dijo que era un egoísta. Que solo pensaba en mí. Que estaba exagerando todo. Que era un resentido. Que nunca había entendido cómo era ella realmente. Que si pensaba que una tontería del pasado iba a arruinar lo que teníamos, entonces no merecía estar con alguien como ella. La miré en silencio. Y ahí supe que había tomado la decisión correcta. Me di vuelta, caminé hacia la puerta, y antes de salir, le dije la última cosa que le iba a decir. No vuelvas a buscarme. Cerré la puerta detrás de mí. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí algo que no esperaba, alivio. Después de salir de su casa, no sentí alegría. No fue como en las películas donde te liberas y sentís que el mundo es un lugar nuevo. Era un alivio frío, vacío, como cuando tiras una mochila pesada después de caminar horas bajo el sol. No estás contento. Estás quebrado. Pero al menos ya no llevas ese peso encima. Llegué a casa y lo primero que hice fue bloquearla de todos lados. WhatsApp, llamadas, redes, todo. No quería abrir una ventana y encontrarme su nombre ahí. No quería arriesgarme a caer de nuevo en el círculo de culpa, llanto y manipulación. Pensé que así iba a terminar. Que ella iba a aceptar, que me iba a odiar un tiempo, y después cada uno seguiría su camino. Pero no. No pasaron ni 2 horas y ya estaba golpeando la puerta de mi casa. No timbre. Golpes. Fuerte. Desesperados. Me asomé por la ventana. Era ella. Otra vez. No abrí. Ella siguió golpeando. Empezó a gritar mi nombre. Que necesitábamos hablar. Que no podía dejarla así. Que yo no entendía nada. Que me amaba. Que lo nuestro era único. Yo me quedé adentro, con la espalda contra la puerta, temblando. No de miedo. De bronca. De agotamiento. De no creer que realmente estaba pasando esto. Después de 10 minutos de gritos y golpes, se cansó. O eso pensé. Escuché su auto arrancar y alejarse. Pude respirar. Pero no duró. Esa misma noche, empezaron a llegar mensajes desde números desconocidos. Por favor contéstame. No puedo vivir sin vos. ¿De verdad vas a tirar todo así? No respondí. No tenía sentido. Al otro día, me llamaron por teléfono al fijo.
Ni siquiera sabía que alguien todavía usaba líneas fijas. No contesté. Después llegaron flores. Un ramo enorme, caro, que dejó un florista en la puerta con una tarjeta que decía perdóname. Volvé conmigo. Por favor. Tiré las flores directamente a la basura. Y durante toda esa semana, siguió. Mensajes anónimos, llamadas desde números bloqueados, intentos de seguirme en redes nuevas, cuentas truchas, hasta amigos en común que me escribían para decirme que ella estaba destrozada, que no comía, que no dormía, que estaba deprimida. Me sentía un hijo de puta, pero también sabía que no podía ceder. No podía salvarla sin hundirme yo. Un día, me crucé a su mejor amiga en un supermercado. Me miró con odio, como si yo fuera el villano de una historia que no entendía. ¿Estás contento?, me dijo. La estás matando. No le contesté. Solo seguí caminando. La culpa me comía por dentro. Pero cada vez que pensaba en abrir una mínima puerta para que ella volviera, recordaba su cara gritando que yo era egoísta, que era un resentido, que no merecía estar con ella. Y recordaba la risa de sus amigos aquella noche, y cómo me había dejado solo. Así fueron pasando los días. Y de a poco, muy de a poco, empezó a desaparecer. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Los mensajes dejaron de llegar. Nadie más me mencionó su nombre. No sé si fue resignación. No sé si encontró otra persona para volcar todo su dolor. No sé si simplemente se cansó. Y honestamente, tampoco me importa. Pero justo cuando pensé que todo estaba terminando, que todo había quedado atrás, pasó algo más. Una tarde, cuando estaba volviendo de trabajar, encontré un sobre en la puerta de mi casa. No tenía remitente, solo mi nombre. Lo abrí ahí mismo, parado en la vereda. Era una carta. Escrita a mano, con su letra desordenada y temblorosa. Decía que me deseaba lo mejor. Que entendía que había arruinado todo. Que ojalá algún día pudiera perdonarla, no para volver, sino para que ambos pudiéramos seguir adelante. Que siempre iba a amarme, aunque fuera de lejos. Que nunca iba a olvidarme. Y al final, una frase que me hizo temblar. Nunca quise hacerte sentir invisible. Guardé la carta en el bolsillo sin leerla de nuevo. Esa noche lloré. No porque quisiera volver. No porque la extrañara. Lloré por todo lo que habíamos perdido. Por todo lo que habíamos roto. Por todo el tiempo que había pasado amando a alguien que no supo, o no pudo, amarme de la forma que necesitaba. Y después de llorar, me dormí. La primera noche en mucho tiempo que dormí de un tirón, sin pesadillas, sin sobresaltos. La primera noche donde, aunque todavía doliera, sentí que tal vez, solo tal vez, iba a estar bien. Pasaron semanas después de la carta. Al principio, cada vez que llegaba a casa, revisaba la puerta. Miraba de reojo, esperando encontrar otra nota, otro intento de contacto, otro recordatorio de lo que había pasado. Pero no. Nada más. Ella cumplió su palabra. No volvió a buscarme. Y eso, aunque doliera, fue un alivio. Los primeros días eran raros. Me despertaba en medio de la noche pensando que había escuchado el celular vibrar. Soñaba con ella. No sueños buenos. No esos sueños románticos de película. Soñaba con peleas, con discusiones absurdas, con esa sensación de estar solo incluso cuando estaba acompañado. Me costó mucho no escribirle. A veces tenía el impulso de agarrar el teléfono, de mandarle un ¿cómo estás?, como si eso pudiera cerrar las heridas, pero me aguanté. Porque sabía que era una trampa, que una sola respuesta podía abrir todo de nuevo, como una herida que parecía cerrada pero estaba infectada por dentro. Empecé a enfocarme en otras cosas, salir a caminar, hacer ejercicio, volver a leer, estar con amigos que de verdad me hacían sentir visto, no como un mueble de fondo. No fue rápido. No fue fácil. Hubo días en los que me levantaba sintiéndome una mierda, pensando que había perdido algo único, que tal vez nunca iba a volver a encontrar una conexión así, que todo el mundo afuera era frío, superficial, vacío. Hubo otros días en los que me sentía casi normal, donde me reía de verdad, donde el pecho no pesaba tanto, donde podía mirar hacia adelante sin que me agarrara esa sensación de caída libre. Y hubo días, los peores, donde sentía las dos cosas al mismo tiempo. Pero así es esto. Nadie te enseña cómo soltar a alguien que quisiste de verdad. Nadie te explica que a veces no basta con amar a alguien para que funcione. Que podés querer a alguien hasta el fondo del alma y aún así tener que irte para no romperte vos también. Aprendí eso a la fuerza. También aprendí a ver las señales que antes ignoraba. A no justificar todo. A no cargar con culpas que no eran mías. A no seguir atado a alguien solo porque tenía miedo de estar solo. No voy a mentir y decir que todo fue para mejor enseguida. No voy a vender esa historia de salí más fuerte y ahora soy invencible. No. Todavía duele a veces. Todavía me encuentro pensando en qué hubiera pasado si ella realmente hubiera cambiado. Todavía, muy de vez en cuando, sueño con ella. Pero también sé que hice lo que tenía que hacer. Que elegirte a vos mismo, aunque duela, es lo correcto. Que seguir en algo donde no te cuidan, donde te dejan solo, donde te hacen sentir menos, no es amor.
Es dependencia, es miedo.